Problema 5.1. Para el área plana mostrada en la figura, determina, inciso A, los primeros momentos con respecto a los ejes X y Y. Inciso B, la ubicación de su centroide. En este caso, lo primero que tienen que hacer, ustedes tienen una figura, que es la figura que tenemos aquí marcada de negro, ¿sale? Esta es la figura que nosotros tenemos. Una vez que nosotros tenemos marcada nuestra figura, ustedes tienen que ponerla en un plano para tener nuestros ejes de referencia. Para mí este es mi eje X y este es mi eje Y. A partir del eje de referencia que tengo, lo primero que voy a hacer es dividir la figura que tengo en varias figuras geométricas, con la intención de que vayamos calculando el área y los centroides de cada una de ellas. Para esto vamos con la primera figura, que es el rectángulo que tengo aquí. Esta va a ser mi figura 1. Para la figura 1 voy a calcular primero su área, que son 120 milímetros por 80 que tiene de altura. Multiplico 120 por 80 y nos va a dar 9600, que son 9600 milímetros. De ahí calculo el centroide. El centroide para mí en esta figura, ¿qué va a ser? A partir del punto que yo tengo aquí como punto 0, que es mi eje de referencia, voy a yo analizar y ver en cuál es el punto central de la figura. En este caso es sencillo, tengo un rectángulo, el centroide se va a encontrar exactamente a la mitad de la figura. Por lo tanto, si yo aquí tengo 120, mi centroide en el eje X se va a encontrar a la mitad, que va a ser a los 60 milímetros. Y ahora voy con respecto al eje Y, aquí tengo 60. Voy con el eje Y. Para el eje Y la altura que tengo es de 80. Por lo tanto hago lo mismo. Exactamente a la mitad, a mis 40 milímetros, voy a encontrar el centroide de mi figura 1. Después lo único que hago es multiplicar la distancia que tengo de X del centroide por el área que tengo. Multiplico 9600 por 60 y me va a dar 57600. Voy al segundo, voy a multiplicar la distancia que tengo de Y con respecto al área de mi figura 1. Multiplico 9600 por 40 y me va a dar 38400. ¿Ok? A partir de ese punto y con el mismo procedimiento que hicimos para la figura 1, vamos a hacerlo. Vamos ahora con la figura número 2. Mi figura número 2 va a ser para mí el triángulo que tengo en esta zona. Hago exactamente lo mismo. Voy a calcular mi área. En este caso, para calcular el área de un triángulo es mi base por mi altura sobre 2. Entonces me va a dar un resultado de, aquí, 3600. Una vez que tengo ya calculada mi área, voy a hacer lo mismo. En este caso, como tengo una figura que es un triángulo, el centroide nosotros lo vamos a encontrar a 1/3 de la distancia con respecto de donde tengo yo el largo y el ancho de mi triángulo. Entonces, a partir de este punto tengo 120 milímetros. Con respecto al eje X voy a tenerlo a 1/3, que va a ser a 40 milímetros. Y son los 40 que voy a colocar en mi tabla. Y ahora voy con mi eje Y. En este caso es lo mismo. La altura que tengo de mi triángulo son 60. Voy a hacer la consideración a 1/3, por lo tanto se va a encontrar a 20 milímetros. En este caso, los 20 milímetros que tengo, si ustedes se dan cuenta, a partir del eje que tengo yo de referencia, van hacia abajo. Por lo tanto, son negativos. Y aquí en mi tabla yo lo voy a poner como menos 20. Y después hago la multiplicación. Multiplico los 3600 por 40, me va a dar un resultado de 144,000. De ahí me paso al segundo, multiplico los menos 20 por los 3600, me va a dar 72,000. ¿Ok? Paso ahora con la figura 3. La figura 3 para mí va a ser el semicírculo que tengo en esta zona de aquí.
esta va a ser mi figura número 3. Para calcular mi área, lo que tengo que hacer en este caso es 1/2 de pi, ya que estoy calculando solo la mitad del área de un círculo, y me va a dar un resultado de 5.655. A partir de aquí voy a yo encontrar el centroide de esta figura. Lo primero que tengo que hacer es, con respecto al eje X, de la distancia que yo tengo de mi círculo, se va a encontrar exactamente a la mitad. Si el radio que yo tengo de mi figura es de 60, en este caso mi diámetro es de 120, que es 120 milímetros, que es la distancia que yo tengo de mi punto cero a donde termina mi figura. Por lo tanto, se va a encontrar exactamente a la mitad, que va a ser a 60 otra vez. Y con respecto al eje Y, ustedes van a utilizar la fórmula que viene en las tablas para la ubicación de los centroides en las figuras geométricas. En este caso, para el semicírculo, la fórmula que yo voy a utilizar es 4 veces el radio sobre 3 veces pi. Aplicando esta fórmula, yo tengo que la localización con respecto al eje Y me va a salir a una distancia de 25.46 milímetros. 25.46 milímetros. Pero yo aquí en mi tabla tengo que colocar la distancia con respecto al origen, al punto cero donde estoy calculando. Por lo tanto, son los 25.46 más los 80 que yo tengo de la altura de mi figura 1. Por lo tanto, mi centroide en el semicírculo se va a encontrar a 105.46 con signo positivo. ¿Por qué? Porque lo tengo a partir del punto de referencia hacia arriba. Y de ahí hago lo mismo, voy a multiplicar mi área por X y voy a multiplicar mi área por Y. Después voy a hacer lo mismo, pero para mi figura número 4. Mi figura número 4 va a ser este círculo que tengo aquí. En este caso, voy a aplicar lo mismo. Esta es mi figura número 4, saco mi área. En este caso, si es el círculo completo, mi área me va a dar de 5.027. En este caso, ¿por qué va con signo negativo? Porque de mi figura, en esta área que tengo aquí, no hay nada. O sea, es un área que yo tengo que despreciar para el cálculo del centroide de la figura completa. Por lo tanto, es que lo voy a restar. A partir de ahí, yo voy a sacar el centroide de este círculo. Como es una figura geométrica que yo tengo, que es completamente regular, pues el centroide se va a encontrar exactamente a la mitad. Por lo tanto, si mi diámetro es de 160, en el eje X va a medir 60, a la mitad. Y después, con respecto al eje Y, yo tengo un diámetro, de 40. De los 40 que yo tengo, la mitad son 20. Pero yo voy a considerar aquí que tengo la altura del rectángulo, de mi figura 1. Por lo tanto, el centroide de esta figura se va a encontrar a 80. Y aplico lo mismo, multiplico la distancia que tengo en X por mi área, la distancia que tengo en Y por mi área, en ambas. Por último, lo que vamos a realizar es la sumatoria de áreas. Entonces realizamos la sumatoria de las áreas de las figuras. Tenemos aquí como resultado 13.828. Realizamos la sumatoria de las áreas de la multiplicación, de la ubicación del centroide en X por el área, que en este caso para X nos va a dar un resultado de 757.700. Con respecto a Y, nuestra sumatoria nos va a dar igual a 506.200. Y ahora nosotros ya tenemos aquí los resultados del momento con respecto a X y el momento con respecto a Y. Vamos a lo último, que es ya la ubicación del centroide de esta figura. Para la ubicación del centroide de la figura, lo único que ustedes tienen que hacer es realizar la división de la sumatoria que yo tengo de la multiplicación entre la ubicación del eje X con respecto al área, que son 757.700 sobre 13.828 milímetros.
Y aquí me va a dar un resultado de 54.8 milímetros. Voy con la segunda, mi sumatoria con respecto a Y, que es 56.200 milímetros cúbicos sobre 13.828 milímetros cuadrados. Y esto nos da un resultado de 36.6 milímetros. De tal manera que en donde nosotros tenemos nuestros ejes de referencia y tenemos la figura geométrica, nosotros lo único que vamos a hacer es ubicar las medidas que obtuvimos como resultado. Para X vamos a tener a 54.8. Y para Y, 36.6 positivo. Por lo tanto, el centroide de esta figura se encuentra aquí. Y así concluimos el problema.